Centralnoticias.cl, CN Televisión presentan Vida Campesina. Buenas tardes, estimados amigos y amigas, nuevamente en su programa Amigo Vida Campesina, en la cual, como ya es tradicional, los días miércoles en la tarde queremos acompañarlos un rato con conocimientos, con información, con noticias del mundo campesino. El día de hoy estamos con el doctor Víctor Poveda Torres y vamos a hablar un poco de lo que está aconteciendo el día de hoy. Pasamos a agosto, primero, en sí, septiembre, agosto y septiembre son meses claves para la ganadería bovina en relación a que estamos en plena época de parto. Por lo tanto, se están presentando algunos problemas que van más allá de los problemas de partos distóxicos o problemas de nacimiento del ternero. Y es así como vamos a ver algunas patologías que se pueden presentar posterior al parto. Y hablamos de entre el parto y los 60 días y que guardan relación principalmente con la sanidad uterina y que parte de repente con algunos problemas como es la retención de placenta, que si bien lo hemos conversado hace un par de semanas con Víctor, es importante siempre tenerla presente. Y por otro lado, antes de empezar a conversar y antes que nos digan que se nos olvidó algo, saludar a nuestro auspiciador, los amigos de Ferretería Jaramillo, con sus locales en Panguipulli, quienes nos auspician y a quienes tenemos que saludar y agradecer por su confianza en este programa. Hola Víctor, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos nuestros amigos que nos siguen, que nos escuchan, y esperamos que también pongan en práctica un poco todas estas cosas que nosotros les vamos conversando, que les vamos indicando, y que indudablemente son de ayuda para que usted pueda tener una referencia en relación a algunas enfermedades, algunas patologías, como decía Cristian, que afectan a nuestros animales, a los bovinos, a los ovinos, a los cerdos, a los equinos, y a veces también a las mascotas, a los perros y a los gatos. La idea es esa, que podamos entregarles algunas luces, como se llama, alguna información que pueda ser útil para que ustedes puedan abordar estos temas si se presentan en sus animales. Efectivamente, nosotros de repente uno es, como dirían, escargante o insistente, una palabra menos gruesa, en relación a algunos temas que tienen que ser incorporados en el manejo rutinario del ganado. Desde un punto de vista teórico se llama la fructificación del conocimiento. ¿Qué significa esto? Que la información que uno entrega les queda marcada a fuego. Ustedes ven un animal en esa situación y ya saben cómo reaccionar o las medidas que tienen que tomar. Hace algún tiempo hablábamos de esto y yo lo voy a volver a repetir y me van a disculpar si uno es insistente. Como lo decíamos recién, en agosto, septiembre nosotros tenemos principalmente la gran mayoría de los partos de los bovinos, de manera de hacer coincidir con el crecimiento de la pradera, que significa la disponibilidad de alimento para la hembra, y por lo tanto si hay alimento va a haber mayor producción de leche, entonces vamos a tener un ternero que va a tener un mejor acceso y mayor disponibilidad de alimento. Sin embargo, al momento del parto, y Víctor ha estado en esas aventuras estos días, al momento del parto podemos tener algún problema, como son los partos distóxicos, es decir, tenemos un ternerito que viene en mala presentación, posición o actitud, que son tres cosas distintas. Si se acordarán, nosotros decíamos que el ternero o la gestación de la hembra bovina son aproximadamente 280 días, al cabo de este periodo se expulsa un ternero y el cual debería salir sin ningún problema.
y la manera que viene es como tirándose a la piscina, con los brazos extendidos, la cabeza hacia el frente y decúbito abdominal, de guata. Y puede cambiar su forma de presentación al parto, puede traer alguna manito doblada, la cabeza doblada, como dicen en el campo, puede venir de poto, mirando las estrellas. Y obviamente frente a esa situación, si es que no se tiene experiencia, si es que no hay una preparación, por favor, intentar un poco utilizar lo que se denomina el par de fuerza o intentar acomodarlo, pero si ya no se puede, llamar inmediatamente a su médico veterinario, hay varios en nuestra ciudad, para que concurra y pueda solucionar el problema. No saca nada usted esperar 12 horas para que nazca y llamar al veterinario cuando ya no se las pudo, cuando tiraron con el tecle, con la camioneta, el equipo de fútbol, no sé, y el ternero no salió. Frente a eso es importante la oportunidad de llamado a su médico veterinario para que obviamente intervenga en una cirugía respetando todas las condiciones de bienestar animal y obviamente de la práctica médica. Sí, efectivamente ocurren todas esas cosas que usted dice, colega, en el sentido de que en muchos casos los agricultores, y uno entiende también, porque a veces son cuestiones económicas que están incidiendo ahí, para poder llamar al médico veterinario. Pero quizás puede ser, digamos, una economía, como se decía antes, malentendida, en el sentido de que se pueden ahorrar, digamos, la operación cesárea, pero van a sacar un ternero con un miembro fracturado, van a tener una vaquilla que no va a servir porque al tirarla con la camioneta o con el tecle se va a fracturar la pelvis. Entonces pueden ocurrir varias cosas ahí que pueden inhabilitar no solamente a la hembra como reproductora, sino también al ternerito. Hace 1 o 2 días fui a ver un ternerito que lo sacaron a la fuerza, le quebraron un miembro anterior. Eso significó que tuvieron que entablillarlo, tuvieron que ponerle algunos medicamentos y ahí está, peleando, digamos, tratando de que el pobre animalito se pueda recuperar y que ese hueso quebrado pueda soldar. Lo que en los animales no es tan fácil debido a cierto a que los animales no se mantienen en reposo indefinidamente, sino que se mueven bastante y a veces eso dificulta la reparación de un hueso fracturado, ¿ya? Entonces, a lo mejor puede ser más beneficioso que se intervenga, que se espere que asome la bolsa de agua, que es esta bolsa blanca que sale por la vulva, y si no es oportuno o no se puede sacar el ternero dentro de unas 2 o 3 horas luego que se han roto estas bolsas de agua, será necesario llamar a un médico veterinario para que pueda hacer una operación cesárea donde se puede salvar el ternero y se puede salvar también la madre. Eso se puede hacer dentro de plazos prudentes, dentro de unas 3 o 4 horas luego que se han roto las bolsas, ¿ya? Y posteriormente ya entran a jugar otros factores como el tiempo, donde ya se va reduciendo el tiempo en que podemos sacar el ternero vivo, porque eso debería ser lo mejor, poder hacer una operación cesárea que pueda, digamos, salvar el ternero en primer lugar y también la madre. Ese sería como un éxito ya bastante bueno y que pudiera eventualmente, ¿cierto?, hacer que el agricultor recupere dentro de unos 6 o unos 8, unos 10 meses el valor de la operación cesárea con la venta de ese ternero. Efectivamente, la venta del ternero recupera el costo de la operación cesárea y obviamente muchas veces salvó la vaca y no perdió ternero y vaca.
Sin embargo, podemos tener un parto normal, vamos al parto cesárea, una cesárea, tenemos una cría viva y obviamente ahí lo que hay que preocuparse es primero de la cría, a no ser que el doc esté suturando y obviamente ahí necesitamos que él se preocupe que el médico veterinario se preocupe de la madre y ayudantes se preocupen de la cría. ¿Y qué cosa hay que preocuparse de la cría? Siempre hemos dicho que son 3 pasos básicos. Que respire, y eso significa estimularlo para que tenga una respiración, sacarle la mucosidad que tiene en la nariz. Hay gente que le mete una pajita, otros que lo colocan cabeza abajo, un corto periodo de tiempo, no más allá de 2-3 segundos. Otros le tiran un balde con agua fría en el lomo para que inspire y pueda respirar. Pero tenemos que estimular la respiración. También hay que secarlo. Yo aprendí, Víctor, que generalmente uno lo seca con una toalla o lo seca con paja, pero me enseñaron que con estos rastrillos que se usan para limpiar los vidrios del auto, eso pasarle por el lomo saca el agua, porque si no uno lo restriega, mueve muchas veces el agua del lugar. En cambio, con esa paleta se saca el lugar y después el agua, y después se estimula con una toalla o paja. Lo otro es con la desinfección del cordón umbilical, con povidona yodada. Uno puede tener un tarrito con yodo y sumerge el cordón umbilical en el yodo de manera de evitar que el ombligo, el cordón umbilical, quede como puerta de entrada a infecciones. Y finalmente el consumo de calostro. Y el consumo de calostro, lo que pedimos nosotros, lo que recomendamos, es que sea en las primeras 3 horas un consumo de al menos un 10% de su peso vivo en volumen. Es decir, que tenga harto calostro para la entrega de inmunidad por parte de la madre al ternero. Si es que no se consume calostro, vamos a tener un ternero prácticamente inmunodeprimido, es decir, que no va a tener defensa. Entonces, esto es como para recordar lo que veníamos diciendo en los programas anteriores respecto al cuidado de los terneros y de la madre. Se salvó el ternero, se fue a su ternerera, anda jugando en el patio, pongámonos románticos, feliz el joven o la jovencita, pero ahora nos vamos a preocupar de la madre, que puede presentar algunas enfermedades de cuidado. Y ahí obviamente partimos con la retención de placenta, que ya hemos conversado, pero queremos repetirla. Después vamos a hablar de la metritis, que es la metritis puerperal o sistémica y la metritis clínica. Y hoy día yo creo que vamos a alcanzar a ver hasta endometritis, en la cual hay una descarga vaginal purulenta. Nos queda el capítulo 4, que es la piometra, que ya es más compleja, también de cuidado, pero en relación al tiempo la vamos a dejar así como continuará. Así que, Víctor, partamos con la retención de placenta. Bueno, se dice que los bóvidos y en el caso de las ovejas debieran eliminar este órgano de transición. La placenta es un órgano vital para el ternero que se está desarrollando dentro del útero de la madre y donde desarrolla todos estos efectos o actos de protegerlo, de alimentarlo, de transferir un sinnúmero de nutrientes. Pero la placenta llega a su fin o a su término una vez que se produce el parto, ya deja de tener, digamos, utilidad y la vaca tiene que eliminarlo o la oveja tiene que eliminarlo, porque si no lo elimina dentro de 12 o 24 horas, se considera de que hay lo que se llama una retención de placenta o retención de pares, como le dicen los agricultores. Entonces, esto a veces puede ser complicado en el sentido de que uno ve, digamos, de que están pasando 2 días o 3 días o más días y uno ve que por la vulva de la vaca o de la oveja se
se ve placenta, como especie de tripa, dicen los agricultores, y eso en algunos casos puede empezar a afectar, ¿cierto?, la vida reproductiva de esa hembra, puede estar posibilitando la invasión de algunos gérmenes del útero, y también aquí hay bastante discusión en el sentido de que en algún tiempo se pensó que lo mejor era la eliminación manual de la placenta, ¿verdad? Posteriormente se ha ido viendo que este tema puede tener otros caminos, puede tener otras soluciones, y se han visto que pueden utilizarse algunos medicamentos inyectables, se han visto que pueden usarse algunos productos para disminuir la infecciosidad del útero mismo, ¿ya? De forma, digamos, de que podamos tener una disminución de los riesgos. Ahora la retención de placenta puede, ¿cierto?, producir, como dice ahí, una metritis, que ya es una infección uterina, una cetosis, ¿cierto?, que es un tema donde empiezan a haber otros temas metabólicos dentro del animal, ¿ya? Y también puede haber un tema de mastitis, donde la glándula mamaria puede estar inflamada, puede estar haciendo un cuadro complicado de mastitis. Eso todo lo puede producir, ¿cierto?, esta retención de placenta. Entonces la idea es que vayamos viendo cómo podemos abordar esta situación. Sí, una de las cosas importantes que hoy día conversaba con uno de los agricultores es que los agricultores, ojalá, ya lo hemos conversado en otros programas, ojalá pudieran tener un termómetro en sus predios, ¿ya? Un termómetro, porque con un termómetro pueden ustedes determinar en forma fehaciente, no es una cosa que se nos ocurra si los animales, como los bovinos, como los ovinos, como los cerdos, todos los animales están haciendo algún cuadro febril, algún cuadro infeccioso, ¿ya? Conociendo los valores normales que tienen los animales en relación a su temperatura corporal normal, podemos determinar si alguna de las especies está haciendo algún cuadro febril, donde la temperatura puede llegar a 39, 39,5, 40, un poco más, y ahí sí tenemos que ver qué podemos hacer con esos animales, si vamos a aplicar algún antibiótico, si vamos a aplicar algún antiinflamatorio, porque ya tenemos la medida. Pero esto ha sido un tema que ha costado bastante que los agricultores se acostumbren a tener un termómetro en sus predios, ¿ya? Porque el termómetro nos está diciendo en forma fehaciente de que hay ahí un cuadro clínico que puede estar, no solamente los signos que uno ve, digamos, en forma externa, que los animales andan medios lentos, que andan, no se están juntando con el resto del rebaño. En algunos casos, cuando la temperatura es muy alta, los animales andan como trastabillando, andan como cayéndose al suelo, y también se ven otros signos que nos indican, por ejemplo, los ojos adentro, significa que los animales están sufriendo un cuadro clínico que es bastante grave y preocupante. Efectivamente, yo hoy día también estaba con unos agricultores, ayer y hoy día, y les decía, mire, si ustedes tienen un problema con uno de sus animales y viven lejos, porque las distancias son amplias, de repente no tienen movilización, pero hoy día todo el mundo tiene celular o señal de celular. Entonces, cuando llaman al médico veterinario, el médico le va a preguntar, ¿qué le pasó a su animal? ¿Qué tiene su vaca? O su oveja, o lo que sea. No le pasó tal cosa. Y uno va a preguntar, ¿y cuál es la temperatura? Y ahí sonamos. Ahí prácticamente porque se nos pierde información. Entonces no es como la mamita que le ponía
Ah, no, si tiene fiebre. No, hay que obviamente tener un parámetro exacto como es el termómetro y aprender a tomar la temperatura, a leer un termómetro y poder informarle al médico veterinario e inclusive en medicina humana y decir, mira, tiene 39,5, tiene 40 grados y uno inmediatamente a través de eso y de los signos clínicos, de la anamnesis, de la historia, podrá inferir este es un cuadro infeccioso o hay que abordarlo de tal manera y con tal medicamento que de repente uno también sabe que está en el terreno. Entonces, lo que manifestaba a los agricultores era que primero hay que saber comunicar, hay que tener un termómetro y por otro lado también hay que tener un conocimiento de las vías de administración de los medicamentos, que obviamente de repente uno no puede ir, pero sabe que el productor tiene el medicamento y les va a decir, oiga, administre tal producto vía subcutánea o vía intramuscular, que no tiene una ciencia tan grande, no hay que ser físico-matemático para aplicar o médico veterinario, pero sí hay que saber la técnica para administrar y cuánto administrar. Y de repente, como tú decías, en la retención de placenta hay varias vías de administración de los medicamentos. Lo conversábamos varias veces con Víctor, cómo abordamos el problema, que ha venido evolucionando, cambiando la forma de abordarlo. Pero en el fondo, más allá si utilizamos uno u otro tratamiento, lo que se pretende es que la vaca no pase de un estado o una condición clínica adecuada, que puede ser un decaimiento, mal olor a nivel vulvar, a que se nos decaiga por un proceso infeccioso mayor. Y no olvidar también que desde el punto de vista productivo, como bien lo señalaba, puede provocarse una metritis, una cetosis, una mastitis, y eso va a traer como consecuencia pérdidas económicas, porque vamos a tener más días entre un parto y otro, y traducido esto en un manejo reproductivo deficiente. Por lo tanto, algo que es considerado una patología sin mucha importancia desde el punto de sanidad de ese animal, sí nos puede traer un impacto fuerte en la economía de mi rubro, principalmente cuando yo tengo 1 o 2 vacas. Entonces, si tengo una vaca que tiene retención de placenta y se le aumentan 40, 50 o 100 días el periodo parto-preñez, estoy perdiendo otra plata. Claro, efectivamente nos pasan todas esas cosas. Ahora, yo creo que aquí hay varias cosas que empiezan a sumarse. Por ejemplo, es indudable que los animales que llegan en mala condición corporal al parto, es muy probable que tengan más probabilidades de tener una retención de placenta, o cuando hay deficiencias de algunos minerales, ¿cierto? Hemos visto que de repente por deficiencia de calcio, las vacas no tienen pujo, no pueden hacer esa transición de eliminar, digamos, la placenta. Entonces empiezan a ocurrir todas esas cosas que de una u otra forma también un poco lo que hemos estado hablando en nuestros programas, el tema de la alimentación en la última etapa de la gestación es fundamental. Es muy importante que los animales lleguen en una condición corporal 2,5 o 3, una cosa así, que significa que los animales no están gordos, pero no están flacos. Están pintones, como se dice, pero con mucha energía para poder realizar el parto en forma normal, en forma adecuada, y puedan después eliminar en buena forma las placentas. Como decíamos, se considera que las placentas se retienen cuando ya han pasado entre 12 a 24 horas y la placenta sigue ahí y el animal no la elimina. Si hoy día nos pare la vaca, ya mañana debería estar terminado ese proceso, y si no, hay que empezar a ver cómo podemos abordar el problema. Porque esto puede provenir de partos gemelares, de que ha habido un parto muy complicado ahí, que le metimos mucha mano, hubo una distocia, o hubieron terneros que nacieron muertos. Bueno, todas esas cosas que están ahí
partos inducidos, abortos, la hipocalcemia, como decíamos, la edad del animal. También en las vaquillas pueden haber más probabilidades de retención de placenta, o en los animales que están demasiado adultos, ya muy viejos, tampoco ya las condiciones corporales empiezan a disminuir porque todo el aparato de alimentación empieza a ser más precario. También el tema de la época del año, ¿cierto? Si hay mucho calor estival. Y como decíamos, las deficiencias nutricionales de vitamina E y selenio. Algunas enfermedades también pueden producir, ¿cierto?, la retención de placenta. Si tenemos un animal que esté con una condición de inmunosupresión, o si en algunos casos también nosotros inducimos el parto con la aplicación de algunos corticosteroides, como son la dexametasona y otros productos que pueden ayudar a producir el parto dentro de 2 o 3 días después del aplicado, pero en muchos casos ahí hay retención de placenta. Así que hay que tener cuidado con eso también. Sí, hay que tener un cuidado que de repente desde el punto de vista médico no lo abordamos y que se nos escapa. Es que también mostrabas ahí la imagen de una retención de placenta, una vaca que anda con los restos placentarios, las pares colgando, y también ahí corremos el riesgo de los perros que pueden ir a intentar sacar la placenta, o también las aves de rapiña. Cuando no están cerca de la casa también hay factores que hay que considerar, son los menores, pero hay que considerar. Y como bien hablábamos al principio, también existen variadas teorías o variadas prácticas dentro de las cuales se han utilizado y algunas se siguen utilizando para abordar lo que es la retención de placenta. Y una de ellas es la eliminación manual de la placenta. Y ahí esta es una práctica muy frecuente o no, ya es cosa de preguntar. Cada día se utiliza menos la eliminación mecánica de la placenta. No se describen beneficios reproductivos ni productivos en relación a la leche, y sí se describen algunos efectos negativos. Sin embargo, lo que uno siempre recomienda es eliminar la placenta que está colgada, de manera de evitar una imagen, malos olores, y que sea también un vehículo de infección ascendente hacia el canal obstétrico. Pero como decía, hay algunos que todavía meten la mano, y ahí vamos a mostrar que también lo hemos visto hace mucho tiempo. El colega ahí, esperamos que está trabajando con esa placenta, lo está haciendo con una manga, que es un guante que llega hasta el hombro, de manera de evitar alguna enfermedad o probablemente una enfermedad zoonótica. Entonces lo que hace ahí es mete mano y saca desde el interior lo que puede de la placenta. Hay una técnica muy antigua que se llama pelar la naranja, que es con este dedo, uno mete con el dedo gordo y empieza a separar la placenta del endometrio, la carúncula fetal del cotiledón, si es que la anatomía no me juega una mala pasada. Y finalmente termina extrayéndola, pero eso hoy día, cada día es menos. Fue una técnica muy utilizada, pero hoy día se están utilizando otro tipo de procesos que, obviamente, como lo decíamos, conducen a evitar el aumento de la condición clínica del animal. Bueno, eso es un tema que también depende de varios factores. El hecho mismo, si tenemos que ya la hembra está con temperaturas muy altas, la aplicación de antibióticos es la indicada, ¿cierto? El uso de algunos productos intrauterinos es variable, en el sentido de que hay algunos autores que consideran que no tiene los efectos positivos que se le indican, ¿ya? Pero en algunos casos sí puede haber, digamos, un buen efecto,
Y yo creo que la combinación de los usos de antibióticos inyectables, donde hay algunos que tienen muy buenos efectos, puede ayudar, ¿cierto?, a que el animal no llegue a tener una infección uterina grave, o, como decía el colega Cristian, al tema de la piometra, que ya es un tema un poco más complicado, donde ha habido una acumulación de pus en el útero, producto de que eso en algunos casos puede cerrarse el cuello uterino, ¿ya? El cuello uterino, cuando uno mira o hace una comparación de lo que es un útero, es como un cuello de botella, ¿ya? Esto se empieza a cerrar ya más o menos como a los cuarto, quinto día, ya prácticamente no podemos ingresar al útero de la vaca, porque el cuello ya se ha cerrado y solamente podemos meter los dedos en ese cuello uterino, y puede ser, digamos, de que quede ahí restos de placenta que van a seguir, digamos, produciendo líquidos, loquios, como se llaman, y que van a seguir produciendo mal olor. Entonces tenemos algunos medicamentos que pueden ayudarnos para eliminar estos restos, aunque hay muchos autores que dicen que en forma normal y natural, alrededor del día 7 o 8, en forma natural se eliminan todos estos restos, y solamente en algunos casos serviría la aplicación de medicamentos parenterales, inyectables. Eso es lo más nuevo que se dice. Correcto, efectivamente, ahí, Víctor, a veces conversamos, nos juntamos y definimos o empezamos a tener diferencias de opiniones, pero finalmente, como dice Víctor, hoy día lo que dice la literatura es que si el animal no está decaído, hay que mantenerlo en observación, pero ya si el animal empieza a presentar decaimiento, deja de comer, se presenta abúlico, ese es un parámetro. Así distraído, con las orejas caídas, usted nota raro, la anorexia es un parámetro. Deja de comer, hay que aplicar un antibiótico vía sistémica. ¿Qué significa un antibiótico vía sistémica, vía parenteral? Es un antibiótico inyectable, hay una gama de productos que obviamente son recomendadas por su médico veterinario, y de esa manera podemos procurarnos de la sanidad de nuestro animal, la sanidad del útero, que es la cajita, el aparato donde se desarrolla el conceptus, el feto, que termina siendo un ternero y que es el que se vende o se cría y se vende a buen precio. Terminamos lo que es retención de placenta. Ahora vamos a comenzar otro tema también relacionado con el útero, pero antes de eso es ir con nuestros auspiciadores que quieren darle un entretenido mensaje. Centralnoticias.cl, CN Televisión están presentando Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe. Hola, soy el concejal David Ruiz Cifuentes. Los viernes a las 18 horas, Trending Topic. Actualidad, contingencia, los temas de interés de la comuna de Panguipulli. Viernes 18 horas, Trending Topic por CN Televisión, Centralnoticias.cl. Fines de semana la transmisión.
Centralnoticias.cl, CN Televisión, están presentando Vida Campesina. Bueno amigos, nuevamente volvemos para la segunda parte de este programa. Agradecemos a Ferretería Jaramillo por el apoyo brindado desde el inicio de este programa. Como lo conversábamos antes de ir a los mensajes, ahora vamos a hablar de una enfermedad que afecta el útero que se llama metritis. Y como dato, siempre cuando nosotros escuchamos la palabra o el sufijo itis, no olvidar que hablamos de una inflamación. Cuando hablamos de apendicitis es porque el apéndice está inflamada, una otitis es el oído y una metritis es el útero. Un proceso inflamatorio, un proceso patológico que afecta al útero de nuestra hembra posparto. Claro, esta infección uterina puede deberse a varios factores. No solamente como una secuela de una retención de placenta, sino que también puede ser por un manejo inadecuado durante la extracción de un ternero. Puede ser de que metamos elementos que estén contaminados. A veces no tenemos cuidado cuando tratamos de sacar el ternerito que está difícil de sacar. Podemos meter ahí una infección al útero y producir esta metritis que es, Cristian, que es una infección bacteriana del útero, ¿ya? Generalmente vamos a ver, digamos, de que los animales pueden empezar con algunas descargas de mal olor, ¿ya? Durante los primeros 10 días posterior al parto. Y vamos a tener, cierto, que también en algunos casos pueden haber cuadros de fiebre mayores a 39 grados, pero también puede que no tengamos un cuadro febril, ¿ya? Entonces esto es variable, pero nosotros estamos viendo que hay una descarga maloliente, el color puede ser variable, y esto en algunos casos puede producir que los animales entren en apatía, en anorexia, en abulia, indicando de que ahí hay un proceso infeccioso que está afectando el normal desenvolvimiento de estas hembras. Entonces hay que ver cómo podemos solucionar esto, si es utilizando algunos medicamentos, algunos antibióticos, algunos productos que puedan ayudarnos a eliminar un poco todo esto que puede estar ocurriendo dentro de la cavidad uterina, ¿ya? Igual tenemos productos que son bastante buenos, va a depender un poco también del bolsillo del agricultor, ¿ya? Tenemos una combinación de productos como son las penicilinas, con la streptomicina, las oxitetraciclinas, el ceftiofur, que es un producto más nuevo de una generación posterior, que tienen buen efecto sobre el útero. Ahora, de repente uno ve, digamos, de que también se producen cuadros de subdosificación. Me ha tocado, por ejemplo, visitar un predio y preguntarle a un encargado de los animales ¿qué producto le puso? Me dice, sí, le puse una inyección de una oxitetraciclina. Yeah. Ya. ¿Y cuánto le puso? 20 cc. 20 cc es como para un animal de 200 kilos. Entonces, es importante que la aplicación de los medicamentos esté absolutamente ceñida con los valores de dosificación adecuados, porque si no, los efectos no van a ser adecuados y vamos a tener un cuadro de subdosificación con posible resistencia de ese animal posterior, porque estamos poniendo la mitad de lo que debíamos poner. Esa dosis era para un animal de 200 kilos.
no para un animal de 400 ni de 500. Entonces es importante que los agricultores no escatimen un esfuerzo económico porque la licuamicina, por ejemplo, u otros productos comerciales son un poco caros, es verdad, pero no podemos poner la mitad de la dosis por tratar de economizar, ¿ya? Entonces, con la metritis vamos a tener problemas económicos, va a haber una disminución de la producción de leche, puede haber muerte de los animales en casos extremos, hay gastos en medicamentos, lo que estamos comentando. Hay en algunos casos que se tornan crónicos y donde en algún momento vamos a tener que decidir si esa vaca sigue con una metritis crónica, la eliminación, porque ya hemos gastado un montón de dinero, no solamente en medicamentos, sino que en servicios veterinarios. Y también la fertilidad se afecta, es muy probable que las vacas que sufren procesos de metritis en la temporada que sigue, en muchos casos se demore en preñarse o no se preñe, como una consecuencia misma del efecto infeccioso. Efectivamente, es importante que lo que tú decías en relación a los usos de los fármacos, de repente la patología puede ser controlada de manera eficiente y oportuna, pero si se siguen las recomendaciones clínicas. O sea, si, como tú decías, si el médico veterinario y el laboratorio recomiendan una dosis, esa dosis es la que hay que aplicar. Y con una frecuencia, de repente, aplique tal medicamento cada 24 horas por 5 días, tendrá que esforzarse por aplicarlo cada 24 horas y por 5 días. Es que yo se lo puse por 3 días nomás. Así, perdón la expresión, los 5 o 6 años de estudio que del profano del médico veterinario que hizo la recomendación no valieron nada y le colocó los antibióticos o el remedio por 3 días y no funcionó el tratamiento. ¿Por qué? Porque ese medicamento en esa dosis por ese día tiene una explicación lógica que es eliminar la población microbiana que está produciendo la patología. Y probablemente esa dosificación por esos días es porque vamos a encontrar población hasta el 4.º día y nos aseguramos el 15 días de eliminar un nivel que sea de riesgo. Entonces llegamos a los 3 días, la vaca empezó a recuperarse, nos sobamos las manos, nos ahorramos parte del frasquito y a la semana recidiva o vuelve a presentar la patología. ¿Y qué significa eso? Que tiene que volver a llamar al médico veterinario, le va a dejar nuevamente las indicaciones, va a tener que partir con el tratamiento de cero, o sea, va a gastar 3 días más, en vez de ahorrarse 2, va a gastar 3 días más, y muchas veces ese tratamiento no es tan exitoso porque ya empezamos a seleccionar las bacterias resistentes. Sí, el tema es que pocas veces en medicina veterinaria tenemos la posibilidad de acceder a un antibiograma que nos indique fehacientemente cuál es el microbio que está produciendo la patología que uno quiere, o en muchos casos puede ser una combinación de bacterias que está produciendo el cuadro clínico, ¿ya? Entonces, generalmente nosotros recomendamos medicamentos o antibióticos de amplio espectro, que nos controlen lo que se llaman los microbios gram negativo y gram positivo, para que tengamos una amplia gama de microbios que pueden ser afectados o eliminados con esta droga que estamos usando, ¿ya? En muy pocas ocasiones uno tiene acceso, digamos, a un antibiograma o a la posibilidad de saber cuál efectivamente es el microbio que está produciendo una determinada patología, ¿ya? Eso es bastante difícil, por eso es que en medicina veterinaria generalmente se usan antimicrobianos o antibióticos de amplio espectro para tratar de cubrir un mayor espectro de
de microbios que puedan estar produciendo esas patologías. Efectivamente. Y una de las cosas importantes, todas son importantes, que se nos olvidaba señalar, que cuando dentro del cuadro clínico, cuando tenemos una vaca que está presentando el problema de la metritis, podemos tener deshidratación. Por lo tanto, tenemos que estar siempre preocupados de que frente a un animal que se encuentra enfermo, tener abundante disponibilidad de agua fresca y seca, y que son las condiciones normales. Pero frente a esa patología, no tan solo de repente tenemos que utilizar el antibiótico, sino que tenemos que también hidratar al animal, aplicando algunos sueros que permitan rehidratar y recuperar todas las pérdidas que se han producido producto de la patología. Hablamos de minerales. Y en ese aspecto, obviamente, siempre hay que tener también ese cuidado. Y dentro de los temas, yo aquí tengo, en el celular tengo la presentación, así que no crean que estoy viendo el Facebook, el WhatsApp o lo que sea. Dentro de la metritis, los fake news, tenemos lo que son la etiología o la causa, que la vamos a ver en el siguiente cuadro, Víctor, en el cual una de las causales más decidoras o que provoca grandes problemas es la baja ingesta de materia seca, que hace que tengamos un balance energético negativo. Claro. Y eso obviamente uno dice, oye, pero ¿cómo? Si la vaca está flaca, ¿qué tiene que ver el que esté flaca con que retenga la placenta? Claro, lo que pasa es que también a veces no se entiende de que las vacas entran en lo que se llama una etapa de transición, que es aproximadamente 3 semanas antes del parto y hasta 3 semanas después, que sería una etapa donde se produce toda una adecuación energética del animal, que está llegando a su última etapa de la gestación, que necesita tener energía, que necesita tener una alimentación adecuada, y también posteriormente, una vez que la vaca pare, especialmente las vacas lecheras, que tiene que venir toda una adecuación a ingerir los alimentos, porque posterior al parto la vaca no está como en una zona media deprimida, y solamente eso empieza a recuperarse alrededor de 1 mes después del parto. Hasta las 3 semanas todavía está con un balance energético negativo, un poco lo que dice ahí. Tiene un balance energético negativo. Y eso puede posibilitar todas estas patologías que estamos conversando. El hecho, digamos, de que la vaca en muchos casos no está, digamos, con un balance nutritivo adecuado, que ha venido con deficiencias durante todo el periodo de gestación, y posteriormente, digamos, durante el periodo del posparto también necesita, ojalá, alimentos que sean ricos en energéticos, que le posibiliten, ¿cierto?, una rápida recuperación de todo el gasto energético que tuvo durante el proceso del parto. Ahora, eso también es importante porque no olvidemos que en el caso de las vacas lecheras, el pic de producción más o menos lo alcanzan alrededor del mes o con los 40 días del parto, y si ustedes se empiezan a fijar, una vez que la vaca pare ya empieza a aumentar la producción de leche, y si no hay alimentación adecuada, el balance energético se torna más negativo. Efectivamente, y más encima tenemos una vaca en los últimos días de gestación que casi no come, porque gran parte del volumen del volumen del abdomen está comprimido por el útero, que presiona el rumen. Víctor me contaba que hace un par de días tuvo que atender un parto distóxico con una gestación gemelar. Imagínense, una vaquilla con 2 terneros, ¿dónde le queda la guata? ¿Dónde le queda el rumen? Entonces come poco, come de a poquito, y por lo tanto necesita alimentos de buena calidad. ¿Y qué alimentos de buena calidad? Obviamente alimentos concentrados o de alta condición energética, algunos granos, de manera de revocar o solucionar el tema del déficit energético. Llegamos con una vaca muchas veces flaca, en una condición corporal 2,
que está bastante delgada y a mal traer, le exigimos que tenga energía para el parto, que tenga las condiciones de los macroelementos, de los microelementos, el calcio y el selenio, que si tenemos mala alimentación, obviamente vamos a tener mal aporte de estos minerales para gatillar los procesos fisiológicos normales, y eso se va a traducir obviamente en un problema de retención de placenta, un problema de metritis, y obviamente, ¿en qué se traduce esto? Finalmente raya para la suma en que tenemos problemas reproductivos y por lo tanto problemas económicos que van por las pérdidas de producción y por los gastos en tratamiento y también del médico veterinario, que yo siempre digo el médico veterinario porque es la profesión que nos dedicamos y que obviamente está para ayudar y auxiliar a los animales cuando están pasando un mal momento. En muchos casos también con muerte de las hembras, pues. Y también hay que considerar esa situación. Este año yo creo que hemos tenido, me da la impresión que muchos casos de gestaciones gemelares, mucho a diferencia de otros años. He visto hartos casos de vacas con gestaciones dobles y ovejas también, muchas ovejas con gestación doble o triple en algunos casos. Y eso significa un tremendo gasto metabólico para esos animales. Sí. Un tremendo gasto metabólico que en muchos casos, digamos, si la alimentación está siendo deficiente, no lo vamos a poder cubrir porque la ovejita necesita, como decía Cristian, un alimento rico, donde los nutrientes estén muy concentrados, donde los nutrientes en un bajo volumen de alimentos que son los concentrados, ¿cierto? O que son los granos, donde efectivamente los nutrientes, los minerales, las proteínas, la energía está muy concentrada y con un poco volumen a lo mejor los animales pueden satisfacer su requerimiento. Efectivamente. Bueno, y dentro de lo que son las metritis, obviamente hay algunos factores de riesgo que son aquellos que posibilitan o que dan pie a problemas de metritis, dentro de los cuales hemos hablado de la retención de placenta como el más importante, pero también la distosia, es decir, partos en que se tuvo que meter mano, y obviamente al meter mano llevamos contaminación desde el exterior hacia el canal obstétrico, terneros nacidos muertos, si nacen muertos, estuvieron muertos en el útero, se empiezan a sufrir procesos de autólisis, es decir, se empiezan a podrir, por decirlo una palabra más brusca, y eso significa también contaminación, partos inducidos, prolapso uterino, volver el útero al canal obstétrico va contaminado, también la edad del animal, época del año, hablábamos de estrés por calor, cetosis e hipocalcemia. Esos son algunos factores que dan riesgo a producir nuestro problema que estamos hablando, que es la metritis, y obviamente tenemos que hacer el diagnóstico. Y aquí vamos a mostrar una imagen que es bastante decidora cómo hacer un diagnóstico de metritis. ¿Y qué es esta? Sí, pues se ve la colita cochina, se ve en algunos casos pus, se ve en algunos casos secreciones purulentas o rojizas. Y el tema es que a veces uno piensa que esto es como normal, digamos, que los animales estén eliminando o los agricultores, o hay gente que piensa que es normal, que estén eliminando restos del útero después de que han pasado 15, 20 o un mes. El otro día fui a ver unos animales y de repente le digo al agricultor, ¿cuánto tiempo hace que parió esa vaca? Me decía hace 35 días. Y claro, uno le miraba la cola y veía, digamos, de que habían restos de pus ahí. Indudablemente que ese animal estaba haciendo en ese momento un cuadro de una endometritis, una infección uterina, y no se le había aplicado ningún medicamento para poder, digamos, contrarrestar o eliminar los microbios que estaban produciendo esa metritis. Ahora, igual es necesario,
Si los agricultores tienen un rebaño donde hay varias hembras que han parido, se recomienda de que entre 15 a 20 o 25 días postparto debiera hacerse un examen genital con espéculo. Pudiera eventualmente hacerse eso para ver si las secreciones que están saliendo del útero son translúcidas, que no hay restos de pus, y eso nos puede estar indicando que esos animales están listos de nuevo para volver al sistema reproductivo, y podemos sin lugar a duda darles el pase para que puedan, ¿cierto?, volver a encastarse. Efectivamente, dentro de lo mismo como estamos viendo en esa imagen, queda bien decidora, tenemos a nuestra vaca que está eliminando materia por la vulva. Ahí estamos hablando de contenido rojo, es decir, que tiene restos de sangre, pero también debemos complementar con alguna otra sintomatología, ver el tema de la temperatura rectal, cuál es esta temperatura rectal. Podemos encontrarnos con temperaturas de alrededor de 39,5, 40 grados, que ya es indicadora de que los días ya son anormales. Temperatura ya implica una contaminación y un compromiso del estado general del animal. También podemos evaluar, en lo que tú decías, el tipo de descarga que está eliminando. Si es más muco o muco purulenta, si tiene más sangre. También podemos hacer una evaluación, entre comillas, para ir determinando la gravedad del proceso de contaminación de la endometritis. Veamos la siguiente, ahí vamos a mostrar un poquito lo que son una imagen con la descarga. ¿Sí? Ahí podemos ver cómo alrededor de la vulva está el pelo ya hirsuto, está apelmazado, y el color de las secreciones, que la podemos ver en el extremo superior izquierdo, que también es una coloración poco grata. Uno debería esperar los primeros días de eliminación de los loquios, que desde el punto de vista normal no tienen un olor desagradable, pero no son tampoco rojas ni horribles. Son mucopurulentas, más claras. Pero ya estamos hablando de 10 días, 20 días, en que obviamente eso implica un problema de infección severa. Sí, bueno, el tema es que de repente el agricultor no se fija mucho y empieza a ver que sus vacas se empiezan a enflaquecer. Ese es como un signo que lo hace preocuparse. Yo creo, digamos, que el agricultor no solamente debiera actuar cuando ya ve que la vaca está demasiado flaca, porque de una u otra manera esta infección uterina le está produciendo un grave deterioro para su salud. También debiera fijarse si ahí en la cola es muy decidor. En la salida de la vulva tenemos restos de pus, restos de secreciones que nos están indicando claramente de que ese animal está con un problema infeccioso. Tiene que hacerlo, digamos, porque ya la vaca, cuando se empieza a enflaquecer, significa que ya está con un proceso más o menos crónico y está perdiendo peso porque la infección la está liquidando, la está matando. Efectivamente, ya mira, cuando uno llega a los 40 días o a los 30 días o a los 25 días, pongamos un poquito más estricto, en que la vaca está eliminando material a nivel vulvar, de un olor nauseabundo, con sangre, y el ganadero reciente llega al día 30 y te dice: doctor, tengo un problema, tengo una vaca que está eliminando o que tiene un problema en la vulva, es porque, me van a perdonar, ese productor es tenedor de ganado y no es productor bovino. Porque si usted tiene vaca, es su ganancia, es su negocio, es como el taxista que no se le revisa la presión a los neumáticos, no le revisa el aceite y no le echa benzina. Si usted tiene ganado, tiene que preocuparse, y si
la vaca es la que le produce el ternero para que usted venda, le va a producir la leche que la puede vender o transformar en queso, obviamente tiene que preocuparse de que el negocio funcione bien. Y ese negocio obviamente es la producción de un ternero o de una gestación a buen término. Si no logra eso, si usted, entre comillas, se demora en llamar a su médico veterinario, le va a salir más cara la vaina que el sable. ¿Por qué? Porque el tratamiento ya no va a ser un antibiótico de primera o de segunda generación, sino que va a ser el más fuerte y que generalmente es el más caro. Y ya no va a tener que llamar al médico veterinario una vez, va a tener que llamarlo 2 o 3 veces para los controles. Y lo que decía Víctor, uno debería, entre comillas, poder, si tiene un rebaño más grande, hacer un examen ginecológico con un espéculo, dijo el colega. Y un espéculo es un tubo que uno introduce vía vaginal y con una linterna mira las secreciones, mira el cuello uterino y ve la coloración, que no hayan heridas, si hay presencia de material extraño, y uno puede tomar una determinación. Pero bueno, nos enfrentamos a una metritis al día 20, al día 25, ya no tenemos cómo volverla a rebobinar. Y obviamente ahí tenemos también que se pueden hacer palpaciones rectales, la exploración general del animal, cuando hablamos de palpación rectal para ver el contenido del útero, ver el tamaño del útero, etcétera. La exploración general del animal para ver su estado y condición en relación al medio, pero ya tenemos que hacer el tratamiento. Sí, generalmente uno a través de la vía rectal puede evacuar un poco del resto de los restos que tiene el útero y que no lo podemos abordar por la vía vaginal. Se puede hacer eso y podemos ver si el contenido es mucoso, o es seromucoso, o es transparente. Se puede hacer eso especialmente cuando tenemos duda de lo que está ahí permaneciendo. Entonces hay varias formas y por supuesto que si ello nos indica de que estamos con un proceso infeccioso, hay que poner antibióticos, ya sea en días continuados o en días saltados, según el antibiótico que vamos a utilizar. Y obviamente seguir las recomendaciones que están en la receta, en el volumen, la vía de administración y el tiempo de administración. Que eso obviamente no podemos decir que va a asegurar el 100% de éxito, pero sí les va a asegurar que el tratamiento va a ser el más adecuado si es que se sigue al pie de la letra. Bueno, yo creo que hemos tratado de abordar estos temas que no son fáciles de abordar, sino que hay que irlos mirando, pero lo importante es que el agricultor se preocupe después del parto, si las vacas eliminaron sus placentas, si no hay secreciones que nos estén indicando de que las hembras están sufriendo procesos infecciosos. El olor también es importante porque a veces uno se acerca a las vacas y tienen mal olor, significa ahí que hay un proceso infeccioso, el animal está haciendo un cuadro que está produciendo mal olor o derechamente olor a pus, y eso significa que debemos actuar, pero no es tan difícil. Si hay que fijarse en la cola, ahí en el sector donde la cola se junta con la vulva, y prácticamente nos dice eso, qué está pasando ahí. Es un buen indicador. Y bueno, ya estamos terminando, se nos hizo corto el tiempo, teníamos otro tema, yo creo que va a ser para una próxima oportunidad, que es la metritis, y después viene la segunda parte y la tercera parte de la sanidad uterina. Pero como bien decía Víctor, hay que preocuparse del diagnóstico, de que sea oportuno, pero también prepararse y preocuparse antes de. Estamos en septiembre, ya deberíamos tener rezago de nuestras praderas para la cosecha de alimento para la próxima temporada invernal. Deberíamos tener la capacidad de tener clara de aquí a un mes más la carga animal con la que voy a pasar el otro año.
por lo tanto prepararme con alimento guardado para las épocas de crisis. Si ustedes se fijan, una de las cosas que se decía que el desencadenante de estas patologías es un balance energético negativo. ¿Qué significa? Poco mastique, poco alimento, de repente hay muchos invitados y poca comida en la fiesta. Es decir, hay mucho animal y poco forraje. O a veces el alimento es de mala calidad. O de mala calidad, también. Hemos estado conversando harto este tema, digamos, de que en muchos casos nuestros agricultores prolongan demasiado los rezagos de los forrajes que se van a cortar. Le hemos dicho que no es importante el volumen del forraje que el agricultor guarda, sino que es la calidad del pasto que guarda. Ya no es posible hablar de que los rezagos duren 120, 150 días. Los rezagos no debieran ir más allá de los 90 días, de los 70, 90 días, 100 días como de un tope, pero ya demasiado. Significa que el pasto se deja sin utilizar alrededor de unos 3 meses, 2 meses y medio, 3 meses, y de ahí, como esté ese forraje, debiera cortarse, porque ese forraje va a tener un porcentaje de proteína de un 12, un 14, por ahí aproximadamente, pero no un 4% como es un forraje de 150 días. Que es pura paja, pura caña. Claro, entonces ese tema es importante porque de repente el agricultor se engaña y dice: yo le estoy dando un montón de comida a mis animales, pero si le está dando comida de un bajo valor alimenticio o muy pobre en nutrientes, es como si le estuviera dando la mitad o la cuarta parte de lo que le debe dar. Y de ahí que se enflaquecen mucho los animales y llegan en mala condición al parto, y tenemos todos estos cuadros de retenciones de placenta, de metritis, de prolapsos uterinos. Todas esas cosas pueden ocurrir. Efectivamente. Bueno, amigos, esperamos haberlo acompañado un rato. Ojalá les haya servido. Envíen sus comentarios, busquen información, pero sobre todo esperamos que esta conversación con el doctor Poveda y con usted sea útil para la temporada y obviamente para el manejo de su ganado a futuro. Así que nos estamos viendo en la próxima semana en Vida Campesina, si Dios así lo quiere. Sí, un saludo afectuoso como siempre a nuestros amigos, y la idea es que ojalá puedan aplicar algo de esto que nosotros conversamos con ustedes toda la semana. Nos vemos. Adiós. Centralnoticias.cl, CN Televisión han presentado Vida Campesina. Si está pensando en construir, ampliar o remodelar, diseñe con nosotros. Ferretería Jaramillo Chile Más. En nuestro local de Ancacomoe le esperamos con todo lo que necesita para su proyecto. Te invitamos a conocer nuestro amplio espacio. Todo en maquinaria agrícola y jardín, todo en herramientas. Además, ven a conocer nuestra línea calefacción para este invierno. Somos Ferretería Jaramillo Chile Más. Te esperamos en nuestra sala de ventas en Ancacomoe.